Hola y bienvenidos. A ver, seguro que a más de uno les suena esta sensación, la de sentir que la vida no trae manual de instrucciones. Como si todo el mundo supiera las reglas de un juego del que a nosotros nadie nos ha explicado nada. Pues hoy vamos a darle una vuelta justo a eso. ¿A qué pasa cuando, ya pasados los 40, por fin alguien recibe el manual de su propio cerebro? Para describir esto, la documentación que hemos manejado usa una metáfora que es, potentísima. Volar un avión mientras aún estás construyendo los motores. Es que creo que no hay mejor manera de describir esa sensación de ser altamente funcional, de ir tirando pero viviendo en un agobio constante, justo antes de entender cómo funciona de verdad la propia mente. Y es que, claro, esto nos mete de lleno en la primera parte de este análisis. Porque recibir un diagnóstico tardío no es solo que te pongan una etiqueta médica. Que va. Es como si de repente te dieran el manual de usuario de tu cerebro después de 40 años intentando que funcione a oscuras, a base de prueba y error. Es un cambio sísmico en la historia personal de cualquiera. Para entender este proceso, los documentos proponen un término que me parece fascinante: neuroarqueología. Fíjense qué bueno. No se trata de juzgar el pasado, sino de excavar literalmente en años y años de frustración, de esas etiquetas que nos han puesto o nos hemos puesto, vago, despistada, inconstante, para descubrir que no eran defectos de carácter. Eran síntomas de un sistema neurológico que simplemente estaba cableado de otra manera. Y para que todo esto no se quede en teoría, vamos a ponerle cara y nombre. El caso de estudio que vamos a seguir es el de Mauricio, publicista, 41 años, una mente muy creativa, padre y con un diagnóstico reciente de TDAH. Una figura con la que, la verdad, es fácil identificarse, que está navegando una vida de una complejidad tremenda. Venga, pues vamos a meternos en su mundo. Esta segunda sección se centra en entender la carga mental tan bestia que llevaba Mauricio. De hecho, lo describen como un arquitecto de ecosistemas. ¿Y por qué arquitecto? Bueno, ahora mismo se va a entender perfectamente. Es que su vida profesional, no era para nada una cosa sencilla de 9 a 5. Era más bien un acto de malabarismo constante. Un equilibrio que se movía entre 3 niveles de trabajo completamente diferentes. Y claro, cada uno con sus propias reglas, sus propias demandas y sus propias presiones. Vamos a desgranar esto. Por un lado está el nivel A, que es su trabajo principal, el de operaciones, el que paga las facturas y le da una base. Luego el nivel B, el de consultoría, un trabajo estratégico para varios clientes que ya exige otro tipo de pensamiento, mucho más flexible. Y finalmente el nivel C, que a nivel personal es quizás el más importante. Aquí es donde incuba sus proyectos de legado, sus verdaderas pasiones. Imaginen la energía mental que hace falta para saltar de un nivel a otro varias veces al día. Y si todo esto ya parece un lío, esperen, que hay más. Porque a esa complejidad profesional se le suma la personal, o sea, compaginar el trabajo a jornada completa y la consultoría con la necesidad de estar presente para 3 hijos de edades tan distintas, 24, 26 años, más otras responsabilidades familiares. Aquí está el verdadero nudo, el conflicto central. ¿Y entonces qué pasa? Pues que llegamos a la fase de análisis. El diagnóstico de TDAH funciona como lo que la fuente llama un hilo rojo, un nexo, de repente, que conecta todas esas luchas del pasado, todos esos puntos que parecían inconexos, y hace que por primera vez todo cobre un sentido nuevo. Y este es quizá el cambio más liberador de todos. Esos supuestos fracasos del pasado, los proyectos a medias, los plazos que no se cumplieron, las ideas que se quedaron en un cajón, de repente dejan de ser vistos como fallos de carácter, se reinterpretan, se entienden como lo que eran. La fricción, el roce natural que experimenta un cerebro neurodivergente al intentar operar en un mundo que está diseñado para neurotípicos. Para poder sobrevivir a esa fricción, mucha gente desarrolla una estrategia, casi siempre sin darse cuenta, que se conoce como masking o enmascaramiento. Es básicamente el proceso de actuar como si fueras neurotípico para encajar, para no desentonar. El problema, claro, es que esa actuación constante consume una cantidad de energía brutal. Es agotadora. Ahora, lo que es realmente interesante de esta diapositiva es cómo desmonta esos mecanismos de defensa, contrastando la máscara con la esencia. Donde había una máscara de intentar complacer a todo el mundo, en realidad, lo que había de fondo era una empatía genuina. Esa sobreorganización casi compulsiva era una forma de intentar gestionar una capacidad natural para generar ideas sin parar. E incluso el humor autocrítico, ese reírse de uno mismo, era un escudo que protegía una resiliencia increíble.
Otro momentazo de claridad llega al entender el ciclo de la dopamina. Antes del diagnóstico, Mauricio vivía lo que describe como épocas de monzón, unos picos de creatividad altísimos que iban seguidos inevitablemente de sequías de agotamiento total. Y claro, él lo interpretaba como un fallo personal. Después, entiende que no, que es el ciclo natural de un cerebro que funciona con menos dopamina y que necesita sus tiempos para recargarse. No es un defecto, es pura química. Vale, hemos analizado el pasado. Hemos entendido el porqué de muchas cosas. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se sigue adelante? Pues esta sección va precisamente de eso, del plan de acción, de nuevo plano para la reconstrucción personal y profesional. El cambio de estrategia es radical, de 180 grados. El nuevo objetivo ya no es intentar disciplinar al cerebro a la fuerza para que encaje en un molde, no. Es empezar a diseñar una vida que apoye su química natural. Se trata de trabajar con el cerebro, no contra él. ¿Y esto en la práctica cómo se ve? Pues con algo tan inteligente como las ventanas de dopamina. Mauricio aprende a organizar su día según sus picos de energía. Aprovecha la mañana, que es cuando su energía creativa está a tope, para sus proyectos de legado. Durante el horario de oficina se apoya en sistemas y rutinas para el trabajo más operativo. Y deja para la tarde la consultoría, que le da esos retos estratégicos que le resultan estimulantes y le activan el cerebro. Pero claro, un plan tan grande necesita un primer paso muy claro, un punto de apoyo. Y ese es este. El objetivo inmediato número 1 es sistematizar su trabajo principal. La razón es muy sencilla, reducir la fatiga por decisión, esa carga mental de tener que estar recordándolo todo, organizándolo todo y así liberar energía para lo que de verdad importa. Y con todo esto llegamos a la última parte, que es quizás la más profunda y transformadora. Va de reescribir la narrativa interna, de cambiar por fin la historia que uno se ha estado contando a sí mismo durante toda una vida. Porque durante 40 años la etiqueta que se ha llevado por dentro, de forma consciente o no, ha sido esta, la de ser un fracaso neurotípico. Esa sensación constante de no estar a la altura de un estándar que en realidad nunca fue el que te correspondía. Hasta que por fin se puede dar el salto a un nuevo marco, uno mucho más poderoso y sobre todo mucho más real, el del éxito neurodivergente. Ya no se trata de medirse con la regla de otros, sino de aprender a triunfar con las propias herramientas. La nueva identidad que emerge de todo este proceso es la del adulto neurodivergente en reconstrucción. Y ojo, la palabra clave aquí es reconstrucción. No es algo pasivo que simplemente ocurre, es un proceso activo, consciente y continuo, de construir una vida que por fin se ajusta como un guante a la persona que la vive. Y terminamos con esta pregunta que en el fondo lo resume absolutamente todo. ¿Y si el objetivo nunca fue arreglarse? ¿Y si en realidad de lo que se trataba era de entender por fin cuál es el propio sistema operativo? Porque una vez que lo entiendes es cuando puedes empezar a instalar los programas que de verdad funcionan para ti. Es una idea muy potente para la reflexión. Muchas gracias por acompañarnos.